Hola a todos. En estas diapositivas vamos a analizar el curioso mecanismo de nacimiento y extinción de la deuda aduanera. Y digo curioso mecanismo porque es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestro derecho nacional. Cuando nosotros incumplimos una obligación relacionada con uno de los impuestos nacionales, pues esperamos que las autoridades aduaneras nos impongan una sanción. Y además, que solo nos impongan la sanción si realmente hemos actuado con dolo, culpa o al menos con simple negligencia. Sin embargo, en el derecho aduanero esto no es así. Cuando hay un incumplimiento de la legislación aduanera, lo que hace el Código Aduanero de la Unión es hacer nacer la deuda. Y además, hace nacer la deuda sin ligarlo a ningún comportamiento subjetivo. La deuda nace por el simple hecho de que se ha incumplido una obligación. Afortunadamente, no en todos los casos esta deuda aduanera que ha nacido debe extinguirse por el pago. El código establece unos mecanismos que nos permiten que la deuda aduanera se extinga sin necesidad de que tengamos que llegar a pagarla. Estos mecanismos son los que analizaremos en las diapositivas siguientes. Comencemos. Según las normas que se recogen en el Código Aduanero de la Unión, la deuda aduanera puede nacer de dos formas diferentes. Una, que podríamos denominar normal, que es cuando las mercancías se vinculan a un régimen de los que conlleva el nacimiento de la deuda, y otra, que podríamos calificar como especial y que se refiere a aquellos supuestos en los que la deuda aduanera nace por el incumplimiento de una obligación. El artículo 79 del Código recoge todos aquellos supuestos en los que un incumplimiento puede suponer el nacimiento de la deuda aduanera. Nosotros, para ver cómo funciona este mecanismo de nacimiento y extinción, vamos a coger uno de los incumplimientos y vamos a analizarlo detalladamente. Concretamente, nos vamos a centrar en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación aduanera respecto al depósito temporal de las mercancías. Pero este mecanismo que vamos a explicar adaptado a este tipo de incumplimientos es aplicable a cualquier incumplimiento que dé lugar al nacimiento de la deuda. Si analizamos el depósito temporal de mercancías, vemos que una de las obligaciones que conlleva es que las mercancías no pueden estar en esta situación más de 90 días y este plazo no es prorrogable. Es decir, que si en el plazo de 90 días no vinculamos las mercancías a un régimen aduanero o las reexportamos, se habrá producido un incumplimiento de las obligaciones establecidas para el depósito temporal y, en consecuencia, se producirá el nacimiento de la deuda aduanera por incumplimiento. Pero el hecho de que la deuda aduanera nazca por el incumplimiento no quiere decir que esa deuda aduanera deba extinguirse por el pago. La deuda también puede extinguirse si se dan las condiciones para que se aplique otra de las causas de extinción de las que se recogen en el artículo 124 del Código Aduanero. De todos los supuestos que se recogen en el artículo 124, nosotros nos centraremos en aquellos que son aplicables al depósito temporal. Sin embargo, además de estas situaciones que vamos a mencionar en esta diapositiva, existen otras causas de extinción de la deuda que son aplicables a otro tipo de incumplimientos. En primer lugar, dentro de los supuestos que se recogen en el artículo 124 del Código, la deuda aduanera se extingue cuando las mercancías que están sujetas a derechos de importación son destruidas bajo vigilancia aduanera o abandonadas en favor del erario público. En este punto me gustaría recordar que el abandono no es suficiente con que el interesado pida el abandono de las mercancías. Es necesario que las autoridades aduaneras lo acepten.
Es decir, que la extinción de la deuda solo se va a producir cuando el abandono de las mercancías haya sido aceptado por las autoridades aduaneras. En segundo lugar, otra de las causas que según el artículo 124 hace que se extinga la deuda aduanera es en aquellos casos en los que el incumplimiento no tiene efectos significativos para el régimen. En este caso es necesario que se cumplan dos condiciones. En primer lugar, que efectivamente el incumplimiento no tenga efectos significativos para el régimen y en segundo lugar, que se hayan cumplido todos los trámites necesarios para regularizar la situación de las mercancías. ¿Qué incumplimientos puede considerarse que no tienen efectos significativos para el régimen? Pues no cualquier incumplimiento nos vale. Solo valdrán para extinguir la deuda los incumplimientos que se recogen en el artículo 103 del Reglamento Delegado. Este artículo recoge una serie de supuestos tasados que son los únicos que serán aplicables a los efectos del artículo 124 del Código. Dentro de los supuestos que recoge el artículo 103, nosotros nos vamos a centrar en dos que son aplicables al ejemplo que estamos tratando, que es el incumplimiento de las obligaciones del depósito temporal. En primer lugar, se considerará que es un incumplimiento que no tiene efectos significativos para el adecuado funcionamiento del régimen cuando estas mercancías se hayan despachado a libre práctica. En este caso, si seguimos el orden cronológico normal, vemos que en primer lugar nace una deuda por el incumplimiento, en segundo lugar nace una deuda por el despacho a libre práctica de las mercancías. Y en principio la deuda que debería subsistir es la primera que nace. Sin embargo, este artículo que se establece en el reglamento delegado hace que la deuda que vaya a subsistir sea la segunda de ellas, porque aunque haya nacido una deuda por el incumplimiento, si las mercancías luego fueron despachadas a libre práctica, se considerará que la deuda nacida del incumplimiento, la deuda primera, se ha extinguido. Por tanto, en los supuestos en los que tenemos una mercancía más de 90 días en depósito temporal, pero que luego estas mercancías se despachan a libre práctica, se puede considerar que la deuda nacida del incumplimiento ha quedado extinguida. La segunda causa de extinción que recoge el artículo 103 del Reglamento Delegado, que vamos a estudiar en esta sesión, se refiere a aquellos supuestos en los que ha nacido una deuda por incumplimiento, pero la persona interesada informa a las autoridades aduaneras de que se ha producido ese incumplimiento antes de que las autoridades aduaneras o le comuniquen la deuda o le comuniquen la intención de hacer un control sobre las mercancías. En este caso, igual que ocurrió en el anterior, es necesario que se cumplan los dos requisitos establecidos en el artículo 124. Por una parte, que el incumplimiento no afecte al régimen, que no afecta al régimen porque este incumplimiento es uno de los que está tasado en el artículo 103 como de los que no afectan al régimen. Y, en segundo lugar, es necesario también que la situación de las mercancías se haya regularizado. Por tanto, si nosotros tenemos un incumplimiento del depósito temporal, tenemos las mercancías en más de 90 días e informamos a las autoridades aduaneras, este hecho per se no va a producir la extinción de la deuda. Necesitaremos que esas mercancías que ya están fuera de plazo, pues o bien hayan sido reexportadas o hayan sido vinculadas a otro régimen aduanero. Por último, el artículo 124 también recoge otra causa de extinción de la deuda. Según establece en su letra K, la deuda aduanera se extinguirá cuando las mercancías abandonen el territorio aduanero de la Unión sin que éstas hayan sido ni utilizadas ni consumidas. Es decir, que en este caso, aunque nosotros no le digamos nada a las autoridades aduaneras,
Si hemos tenido una mercancía en depósito temporal más de 90 días, la deuda aduanera que ha nacido como consecuencia del incumplimiento quedará extinguida si las mercancías abandonan el territorio sin haber sido ni consumidas ni utilizadas. Una vez sabemos que la deuda ha nacido y que se ha extinguido por una de las causas diferentes al pago, las autoridades aduaneras aplicarán de oficio la extinción. Por tanto, la deuda nacerá y se extinguirá sin que el deudor reciba ningún tipo de comunicación. Por ejemplo, cuando las autoridades aduaneras aceptan el abandono de las mercancías o las autoridades aduaneras saben que las mercancías se han despachado a libre práctica, en esas situaciones que ya son conscientes de que existe una de las causas que hacen que la deuda se extinga, las autoridades aduaneras aplicarán de oficio la extinción y no tendrán que hacer ningún tipo de comunicación al deudor. Ahora bien, también puede darse el caso de que las autoridades aduaneras desconozcan que la deuda aduanera se ha extinguido. En ese caso, las autoridades aduaneras deberán notificar al interesado una propuesta donde explique los motivos en los que pretendan basar su decisión y darán un plazo al interesado para que alegue lo que convenga a su derecho, que es lo que se conoce como el derecho a ser oído. Pues bien, es en este trámite donde el interesado deberá exponer las posibles causas de extinción de la deuda, y así las autoridades aduaneras podrán tenerlas en cuenta y en la resolución del expediente puedan acordar el nacimiento de la deuda y su extinción. Si finalmente las autoridades notifican la deuda, bien porque el interesado no lo alegó, bien porque las autoridades aduaneras no aceptaron las alegaciones, la decisión que adoptan las autoridades aduaneras puede ser objeto de recurso. Antes de finalizar, me gustaría hacer una puntualización muy importante, y es que entre los supuestos que recoge el artículo 124 que hacen que la deuda aduanera se extinga, está, como no, el pago de la deuda. Esto quiere decir que si las autoridades aduaneras notifican una deuda aduanera y se paga su importe, la deuda se extingue por el pago y por tanto, una vez está extinguida, ya no puede volver a extinguirse por otra de las causas recogidas en el artículo 124. Este punto es muy importante tenerlo en cuenta porque si las autoridades aduaneras nos notifican una deuda por un incumplimiento, supongamos que las mercancías han pasado más de 90 días en depósito temporal y pagamos la deuda, pues la deuda se ha extinguido por el pago. Poco importa que después las mercancías hayan sido despachadas a libre práctica o hayan abandonado el territorio de la Unión. La deuda que nació del incumplimiento se extinguió por el pago y no puede volverse a extinguir. Es posible que cuando las autoridades aduaneras nos notifican una deuda por incumplimiento aún no se haya producido la siguiente causa de extinción. Por ejemplo, puede ocurrir que las autoridades aduaneras nos notifiquen la deuda aduanera porque se ha incumplido el plazo de los 90 días, pero que con posterioridad a esa notificación de la deuda las mercancías hayan sido despachadas a libre práctica o hayan abandonado el territorio de la Unión o sean abandonadas o sean destruidas. Entonces se puede producir una segunda causa de extinción con posterioridad a la primera, que puede haber sido el pago. En todo caso, aunque hayamos pagado la deuda y luego se produzca una causa de extinción y la deuda ya haya sido extinguida y no se pueda volver a extinguir, no todo está perdido. Recuperar este importe que hemos pagado es posible, pero no alegando una causa de extinción. Las herramientas que para eso nos proporciona la normativa aduanera son distintas, pero eso es ya otro tema. Y con esto hemos llegado al final de la exposición. Espero que os haya sido de utilidad. Ahora ya sabéis con qué herramientas contáis para alegar contra el nacimiento de una deuda en el caso de que consideráis que hay una de las causas que producen la extinción.
Muchísimas gracias a todos y ya sabéis, si tenéis alguna duda o sugerencia, podéis dejármelo en comentarios.